Argentina y los genes, el ambiente y las decisiones, o tres condicionantes de la vida humana. En la vida de las personas admitimos que tres condicionantes marcarán el rumbo de sus vidas. En primer lugar, los genes, la herencia genética, rasgos, tendencias heredados de nuestros padres y abuelos. En segundo lugar, el ambiente en el que nos desarrollamos y crecemos. Decimos, soy así porque así me educaron o porque tuve tales experiencias personales, el ambiente. O decimos que Juan o Pedro mamó desde su casa el trabajo del campo, por ejemplo, los negocios, la música, la política, porque toda su familia se dedica a eso. El ambiente. En tercer lugar, nuestras propias decisiones. Usualmente solemos destacarle a alguien que puede ser lo que decida ser. Ese consejo hace referencia a que ese tercer condicionante, nuestras propias decisiones, es el que más depende de nosotros, sobre el que más podemos trabajar en todo caso. Ciertos libros de autoayuda, por cierto, llevan al extremo la importancia de ese tercer condicionante y con fines de motivarnos nos dicen que lo único, verdaderamente, lo único que cuenta son nuestras decisiones, pero no es así. Si nací con alguna enfermedad hereditaria que me inhabilita en mis piernas, por ejemplo, yo debería empezar a descartar lograr ser una estrella mundial de básquet, aunque yo lo decida. Aunque claro que muchas veces nos emocionamos, ¿verdad? Conociendo historias en las cuales el protagonista, con su fuerza de voluntad, hizo añicos todos los pronósticos previos. B. Si crecí y viví ya 70 años, por ejemplo, en la selva y jamás conocí un automóvil, es bastante difícil que yo me proponga y llegue a ser un gran piloto de Fórmula 1. Con los países ocurre algo parecido. Sé que estoy haciendo una personificación de una entidad colectiva, pero creo que la analogía puede ser útil. Primer punto. Argentina, en sus genes, previo a 1810, tiene 300 años de colonización española. 300 años. 300 años de colonización española y varios siglos previos de culturas originarias. ¿En qué medida influyen en nuestro presente, en nuestra forma actual de ver el mundo? Con las personas individuales, la herencia genética de padres y abuelos, bisabuelos, es la que más se hace sentir por su cercanía. Así, también en esta persona colectiva llamada Argentina, puede afirmarse que la herencia más cercana son los 3 siglos de colonización española. Esa herencia normalizó a nuestros ojos gobiernos autoritarios, el trabajo servil de una clase social para sostener a otra, la enorme independencia en los criterios de aplicación de la ley por parte de las autoridades, por la lejanía con la metrópoli española y con las autoridades de apelación en España. La idea de que en este mundo nuevo la improvisación, el sentido común tienen mucho más sustento que la aplicación de leyes que no se adaptan bien a nuestras realidades. La anomia, sin lugar a dudas, es una situación propia de pioneros en situaciones completamente nuevas, en un mundo desconocido, incluso con una flora y fauna jamás vista. La libertad personal exacerbada del habitante solitario de las pampas, ese criollo con espíritu contemplativo ante el mundo, da lugar a una rica vida interior, pero también a una dificultad de adaptación a entornos reglados, estandarizados, urbanos, de alta velocidad. Finalmente, el gran coraje personal era una verdadera necesidad
para la supervivencia misma en esos primeros tiempos. El desprecio por quienes ejercen actividades que no tengan relación con el coraje, como las actividades mercantiles, ese desprecio tan propio de la cultura hispánica, de la reconquista frente al moro, fue trasplantado a estos territorios. El escaso desarrollo de la idea de acumulación de capital con fines de emprendimientos comerciales propios será una constante en esos primeros años en los que prácticamente el rico escasamente se diferencia del pobre, en una economía de subsistencia que los abarca a todos. La economía de extracción de metálico o de explotación del trabajo servil, indios principalmente, la facilidad para obtener ganado, caballada, eliminan el estímulo para innovar, emprender. Algunos de estos rasgos podemos aún observarlos hoy, principalmente en las zonas de nuestra Argentina en las cuales la población casi no ha sufrido influencias externas vía inmigración masiva o culturización extranjera. El noroeste argentino mantiene muchos de estos rasgos genéticos de la herencia hispana de esa etapa colonial. Segundo punto, Argentina, como si fuese una persona, en su primera niñez, desde 1810, tuvo entre 50 y 60 años de guerra casi continua, primero hacia afuera, luego entre nosotros. 60 años de guerras. ¿Tendrá eso incidencia en nuestra forma actual de mirar el mundo como amigable o como amenazador? ¿Influirá en mirarnos como hermanos o en desconfiar todos de todos? La inmigración italiana y la inmigración española entre 1870 y 1910 generó nuevas costumbres, enriqueció nuestra herencia genética hispana previa. La relación mentor-alumno que tuvimos con Gran Bretaña entre 1870 y 1940 también vino a suavizar rasgos previos y sumó nuevos valores. La idea de valorar el progreso social, por ejemplo, aplaudirlo y también incorporar innovaciones técnicas, corresponde a nuestra relación tan ambivalente con Gran Bretaña. El aplauso a quien ahorra, acumula un capital y finalmente puede hacer realidad su sueño de tener su propia tierra, por ejemplo, claramente proviene de los inmigrantes italianos. La genética hispana previa a 1810 maneja un concepto muy blanco y negro, un concepto muy blando relativo al derecho de propiedad de la tierra, que por cierto valía muy poco, un concepto borroso de quién era el dueño. Por cierto que la llegada del alambrado, los molinos que extraen agua de pozo, las comunicaciones como rutas, ferrocarriles, telégrafos, fueron valorizando esos campos, esa tierra rural, pero el criollo descendiente de los conquistadores no manejaba esas tecnologías y será casi siempre derrotado, desplazado. Desde la vigencia del Código Civil en 1871 y con la progresiva formación de los registros de propiedad inmobiliaria, el derecho de propiedad borroso de la etapa previa pasó a ser algo muy preciso, delimitado. El criollo de la etapa anterior considera que no es tan importante contar con un título de propiedad de sus tierras porque casi todo eran posesiones sin título. Previo a 1810 la idea de guerra estaba bastante naturalizada. Esto se agravó desde 1810 hasta 1870, que es el fin de la guerra con Paraguay y el fin de las montoneras de Ricardo López Jordán. Al contrario, el inmigrante italiano, el inversor británico, traen consigo la idea de
rechazo, animadversión a la guerra. Ser un buen combatiente era un valor, pero se trastocó en vicio y pasó a ser lo propio, un vicio del gaucho peleador, levantisco, rebelde. El progreso económico requiere estabilidad, requiere paz. Sin embargo, la violencia en lo político quedó tan naturalizada que con subidas y bajadas continuó hasta por lo menos en 1983. Me pregunto también con ustedes si al tiempo presente, año 2021, la violencia política, la forma de tratarnos mutuamente en política continúa al menos en esa violencia verbal. Como tercer punto, Argentina tiene hoy, con el voto, la posibilidad de tomar libremente sus propias decisiones y que sean respetadas. Esto es una cuestión relativamente reciente, de los últimos 40 años sobre 200 años de historia. Da para hablar mucho más, pero procurar ser cada día un poco más sabios como votantes es una forma de amar a nuestra patria. Y es interesante observar que el arrastre de formas de pensamiento en las que las culpas se echan hacia afuera porque no podemos ser libres, por ejemplo, o porque no nos dejan elegir y votar libremente, por ejemplo, desde el 30 de octubre de 1983, con plena libertad, plena democracia, ahora se vuelcan a una crítica despiadada de los políticos. Políticos que nosotros mismos elegimos con nuestro voto. Un contrasentido verdaderamente. Una zona errónea. Mi nombre es Rodolfo Lemos Angulo. Y si te gustó este video, te pido suscribirte, activar la campanita, comentar, porque defender la democracia republicana vale la pena.